Hola, Cris. Eres la única, entonces ahorita empezamos. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar. La clase del día de hoy está cortita. No sé si a la lluvia o qué, o mi falta de popularidad, pero pues vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a ver sistema nervioso autónomo, que es un tema que es importante, muy importante, y la verdad es que la mayoría de personas que dan fisiología como que no le dan la atención que merece. Entonces, bueno, vamos a empezar. Súper. Entonces, como veíamos la clase pasada en el módulo de organización del sistema nervioso, en cuanto al sistema nervioso autónomo, tenemos tres divisiones, que es la simpática, la parasimpática y la entérica. Realmente la entérica, que habla de toda la organización o todo el sistema nervioso que compete o que comprende más bien al tracto gastrointestinal, se considera una división aparte porque a pesar de que recibe información tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático, realmente es una división que es muy autorregulada. Es decir, ella misma es capaz de dictar bueno, pues cómo se regula evidentemente, pero también cómo funciona. Y parece ser un sistema que es relativamente independiente de ambos. Si acaso depende más de la influencia parasimpática, puesto que el sistema parasimpático es el que se encarga de la secreción y la peristalsis, que son dos procesos claves para la digestión y el tránsito intestinal. A nivel ya de organización del sistema nervioso autónomo, algo que es muy importante es que el sistema nervioso autónomo tiene una distribución neuronal muy particular en el sentido de que hace dos sinapsis, o más bien hace una sinapsis esencial que es como una sinapsis intermedia. Entonces, existe una neurona preganglionar que se encuentra dentro del sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver cuál es la distribución relativa tanto de las neuronas preganglionares simpáticas como de las parasimpáticas, pero ambas se consideran que están dentro del sistema nervioso central. Esta neurona preganglionar va a mandar un axón y este axón va a hacer sinapsis ahora con una neurona postganglionar, ¿de acuerdo? Y justamente a esta se le llama neurona postganglionar porque se encuentra dentro de un ganglio periférico. Entonces, digamos que esta es la neurona que está antes del ganglio y esta es la neurona que está después o dentro del ganglio. Y finalmente, la neurona postganglionar es la que llega a la célula diana, que es donde va a tener el efecto. Y es sobre la que va a tener actividad reguladora. Entonces, esa es una organización muy importante porque está presente tanto a nivel simpático como a nivel parasimpático. Y justamente como comentaba, la distribución anatómica de las neuronas autonómicas difiere entre sistemas. Hay una, hay una distinción tanto a nivel funcional como a nivel anatómico en cuanto a las neuronas pre y postganglionares del sistema parasimpático y simpático. Entonces aquí primero tenemos al sistema parasimpático, que es el que está en azulito, y entonces aquí dice que la neurona preganglionar generalmente está en el tallo cerebral o en el tallo encefálico o en la porción sacra de la médula espinal. Recordemos que el sistema parasimpático tiene una distribución cráneo-sacra. ¿Por qué?
porque una parte está representada, la parte craneal está representada por los nervios craneales y la parte sacra está representada por las raíces nerviosas de S2 a S4, que justamente están en la porción sacra, ¿de acuerdo? Algo que es característico entonces de la distribución anatómica de la neurona preganglionar con respecto al, bueno, del sistema parasimpático, es que su axón es muy largo. Entonces, esencialmente, el cuerpo o soma de la neurona preganglionar parasimpática está dentro del sistema nervioso central, como en el caso del simpático, o sea, ambos tipos de neuronas preganglionares se encuentran dentro del sistema nervioso central, pero la neurona preganglionar parasimpática viaja una gran distancia hasta llegar a la neurona postganglionar. Y como comentamos, las neuronas postganglionares se encuentran dentro de los ganglios. Ahora bien, una diferencia fundamental en cuanto a anatomía entre el sistema parasimpático y el simpático es que los ganglios del sistema parasimpático son muy cercanos al órgano o célula blanco. De acuerdo a la distancia que recorre el axón de la neurona postganglionar hasta el órgano blanco es muy corta. Es decir, los ganglios generalmente están ubicados muy cerca del órgano al que inervan. ¿De acuerdo? Y como bien dice aquí, el sistema parasimpático se encarga de una respuesta que en inglés se conoce como rest and digest, es decir, reposo y digestión, que engloba de manera un tanto reduccionista casi todas las funciones que cumple el sistema nervioso parasimpático, perdón. Entonces, como comentábamos, aquí en el simpático es lo contrario. El simpático, más bien, las células preganglionares se ubican en la médula espinal. Como comentábamos, esta tiene una representación toracolumbar porque va de T1 a L3. Y la neurona preganglionar tiene un axón corto. Es decir, la distancia que recorre el axón del cuerpo de la neurona preganglionar al cuerpo de la neurona postganglionar es corta, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que el ganglio está muy cerca de la neurona preganglionar y justamente vamos a ver que los ganglios simpáticos se conocen como prevertebrales si están adelante de la columna vertebral, bueno, de la médula más bien, o paravertebrales si están a los costados. Entonces, justamente son ganglios que están muy cerca de la neurona preganglionar. Aquí es donde se ubica la neurona postganglionar y aquí al revés, aquí la neurona postganglionar emite un axón muy largo. ¿Esto qué quiere decir? Que la neurona postganglionar está muy lejos de su órgano diana, está lejos del órgano diana. Y entonces esto nos puede dar distintos patrones de lesión nerviosa. Por ejemplo, es más común que las neuronas preganglionares, específicamente el axón de las neuronas preganglionares parasimpáticas, se lesione y al contrario, es mucho más común que el axón de la neurona postganglionar simpática se lesione. Y justamente la lesión en la neurona postganglionar a nivel simpático nos da una variedad de síndromes, entre ellos uno muy famoso que es el síndrome de Horner, que vamos a ver más adelante. Entonces eso es importante, esa es una distinción anatómica. A continuación, más adelante vamos a ver una distinción funcional, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, bueno, como te comentaba realmente, Chris, el sistema nervioso simpático tiene una representación toracolumbar, como veíamos en la clase pasada. ¿Y esto por qué? Porque como vimos, insisto, de T1 a L3 hay un abombamiento, una protuberancia, si lo quieren llamar así, que existe a nivel de la médula espinal justamente en su aspecto lateral. Esto de aquí que ustedes ven se llama asta intermedia. Y el asta intermedia contiene a todas las neuronas preganglionares del sistema simpático. Y justamente esta asta media está representada desde T1 hasta L3. Como les comentaba, los ganglios simpáticos pueden ser pre o paravertebrales. Pre si están adelante de la columna y paravertebrales si están a los lados. Los paravertebrales son los más superiores y están representados de T1 a T5. Y los
prevertebrales son inferiores. Bueno, son medios e inferiores realmente. Algo importante es que realmente los ganglios paravertebrales no están a la altura torácica, están más bien a la altura cervical. Y justamente por eso se llaman ganglios cervicales. De estos hay tres. Está el ganglio cervical superior, el medio y el inferior. Y aparte tenemos ganglios torácicos superiores. ¿Qué parte importante inervan estos ganglios? Inervan la cara, el cuello, los ojos, el corazón, los pulmones y la pared torácica. Es decir, los paravertebrales esencialmente inervan del diafragma hacia arriba. Y los ganglios prevertebrales, que representan medios e inferiores, justamente son contiguos a un vaso sanguíneo que les da su nombre, ¿no? Por ejemplo, el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico, el ganglio aórtico renal, hipogástrico, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vienen la mayoría. Y si los paravertebrales inervan del diafragma para arriba, los prevertebrales inervan del diafragma para abajo. Es decir, inervan el tracto gastrointestinal, los riñones, la vía urinaria y los órganos reproductores. ¿De acuerdo? De manera importante, porque recordemos que la distribución del sistema simpático es en todo el cuerpo prácticamente porque es un sistema que controla, entre muchas otras cosas, el flujo sanguíneo. Algo importante que se menciona mucho en los libros de fisiología es que si nosotros hacemos énfasis en la glándula suprarrenal, que justamente es una glándula bilateral, asimétrica, que está en el polo superior de ambos riñones, esta glándula se divide en dos componentes histológicos, macroscópicos, digamos. Se divide en una corteza, que a su vez se puede dividir en tres capas: la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular. Y a su vez también la parte más interna comprende la médula. Justamente siempre que ustedes lean médula, médula se refiere a la porción más interna de algo, de algún órgano, de alguna estructura, etc. La médula es muy distinta funcionalmente a la corteza, y es justamente porque la médula en realidad es un ganglio simpático postganglionar, ¿de acuerdo? O sea, contiene neuronas postganglionares. Y vamos a ver, en este bloque no nos compete tanto, pero vamos a ver que la médula es responsable de secretar catecolaminas, que son aminas vasoactivas esencialmente, incluyendo la noradrenalina, la adrenalina y la serotonina, y también la dopamina. Entonces, realmente, la razón por la cual la médula secreta estas sustancias vasoactivas, que más bien son neurotransmisores, no tanto hormonas, a diferencia de la corteza de la médula, de la corteza de la glándula suprarrenal, perdón, es justamente porque se trata de un ganglio simpático modificado, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo entiendan. Justamente como les comentaba también la clase pasada, el sistema nervioso parasimpático tiene una representación cráneo-caudal, es decir, una parte por los nervios craneales y otra parte por las raíces nerviosas de S2 a S4, ¿de acuerdo? Y haciendo un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, los nervios craneales que tienen un componente parasimpático son el oculomotor, que es el 3, el facial, que es el 7, el glosofaringio, que es el 9, y el vago, que es el 10. El oculomotor se encarga del lagrimeo. No, discúlpenme. El oculomotor se encarga de la miosis, esencialmente. Y también del reflejo de acomodación. El 7 es el que se encarga del lagrimeo y también de la salivación. Esto lo puse mal, es 9. El glosofaringio se encarga de la salivación. Y el 10 se encarga de inervar todo el componente, pues básicamente todo el tracto gastrointestinal,
de manera parasimpática, esencialmente, hasta los 2/3 del colon transverso. Y de S2 a S4 se encargan de inervar lo que queda del tracto gastrointestinal, la vía urinaria y los órganos reproductivos o reproductores. Y como les comentaba la clase pasada, acuérdense que los nervios craneales están representados en su mayor parte en el tronco encefálico. En el mesencéfalo están los núcleos del oculomotor y del patético, que son el 3 y el 4. A nivel del puente o protuberancia, que acuérdense que son sinónimos, están los núcleos del 5 al 8, es decir, el trigémino, el abducens, el facial y el vestíbulo coclear. Y en la médula oblongada están los 4 que restan, que son el glosofaringeo, el vago, el espinal y el hipogloso, ¿no? De esos a nivel parasimpático, pues realmente solo nos interesan estos 4, que son los que tienen un componente parasimpático. Algo que es muy sonado o que es muy utilizado para recordar a las funciones del sistema nervioso simpático y el parasimpático es que esencialmente son sistemas que se oponen, ¿de acuerdo? O sea, cuando el sistema parasimpático está activo, el sistema simpático está inactivo y viceversa. Ojo, esto no quiere decir que en todo momento el parasimpático esté dominante y el simpático esté inactivo, o al revés. Más bien alcanzan un balance y generalmente están en una proporción determinada. Por ejemplo, no es que en algún momento dado el simpático tome el control del cuerpo, porque eso probablemente nos mataría de un paro cardíaco, sino que más bien como que se comparten una proporción de las funciones y no es una función generalizada, más bien es una función que va variando órgano con órgano, ¿de acuerdo? Pero esencialmente imagínense que en algún momento nosotros nos estresamos, pues una señal de estrés tanto fisiológica como, tanto física, perdón, como psicógena, da la pauta para que se active el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, la predominancia del sistema simpático es mayor con respecto a la del parasimpático, ¿de acuerdo? Y viceversa. Se dice, como comentábamos la vez pasada, o bueno, en la diapositiva pasada, que el sistema nervioso simpático se encarga de una respuesta que en inglés se llama fight or flight. Esto en español se traduce como lucha o huida y esencialmente es una forma en que los fisiólogos redujeron las distintas funciones del sistema nervioso simpático a dos funciones esenciales, que es la lucha o la huida. Y esto nos habla de todos los mecanismos fisiológicos que puede adoptar el sistema nervioso simpático con el fin justo de prepararnos para una situación de tensión, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues esencialmente el sistema nervioso simpático lo que hace muchas cosas, como lo veremos a continuación, pero esencialmente lo que hace es que redistribuye la sangre que llega a las vísceras y la manda hacia los músculos para que, por ejemplo, podamos correr o luchar. Este, aumenta también la sangre que le llega al cerebro, aumenta la sangre que le llega al corazón, amplía el calibre de los bronquios y de las vías respiratorias para de esta manera aumentar la cantidad de sangre que llega y mejorar el intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver que realmente hay muchas funciones un poquito más particulares de las que se encarga cada uno de estos sistemas y por las cuales se caracteriza. Y el sistema nervioso parasimpático, en general, yo diría que en una persona sana es el que está más activo la mayor parte del tiempo. Y como decíamos, se encarga de las funciones de rest and digest, es decir, de descanso y digestión. Que en inglés, pues rima, entonces suena muy bonito, pero en español, pues no tiene tanto sentido realmente. Entonces, el sistema parasimpático es el que está más activo cuando nosotros nos encontramos justamente en reposo, pero también es un sistema que se activa mucho cuando nosotros comemos algún alimento, justamente porque es el que principalmente se encarga de modular la digestión y la actividad digestiva del tracto gastrointestinal mediante la comunicación con el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿cuáles son algunas funciones del sistema nervioso autónomo? Pues, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático ya vimos varias de ellas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el oculomotor ya vimos que se encarga
de la miosis, es decir, de la contracción de la pupila y también del reflejo de acomodación. Ya vimos que el 7 se encarga de la salivación y del lagrimeo, y ya vimos que el 9 también se encarga de la salivación. Quizás donde valga la pena ampliar un poco más nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra comprensión de las funciones del sistema nervioso parasimpático en primer lugar, es justamente a nivel del nervio vago y las raíces nerviosas sacras que justamente se integran para formar el nervio esplácnico. Primero con el vago. Entonces, el vago, como ya dijimos la clase pasada, es todo menos vago y se encarga de inervar una variedad de vísceras. Se encarga de inervar el corazón y en este caso un estímulo vagal lo que hace es que disminuye la frecuencia cardíaca y también el gasto cardíaco, por lo tanto, ¿no? O sea, es un desacelerador natural del corazón. En los pulmones, lo que hace es que reduce el calibre de la vía aérea y también modula el flujo sanguíneo. Y a nivel de tracto gastrointestinal hace un montón de cosas, pero un montón de cosas. Esencialmente lo que hace es que favorece la producción de ácido clorhídrico por el estómago, por las células parietales específicamente. Promueve la peristalsis en todo el tracto gastrointestinal hasta donde lo inerva. Promueve la secreción de moco y de otras, también como de otras hormonas y de otros mediadores. Y en general es esencial para el proceso digestivo. En todas sus fases, en la precefálica, en la cefálica, perdón, en la gástrica y en la intestinal. Entonces, quizás a nivel digestivo es donde más funciones cumple. Y las raíces espinales que surgen de la región sacra y que forman el nervio esplácnico, como bien dice aquí, se encargan de inervar parte del intestino grueso, más o menos el recto y el colon descendente, la vejiga y los órganos reproductores. Entonces, a nivel del recto, lo que hace es que eh, aumenta el tono del esfínter rectal, entonces nos da continencia. A nivel de la vejiga, también aumenta el tono del esfínter vesical. Y a nivel del pene específicamente, bueno, a nivel de la mujer, lo que hace es que aumenta las secreciones vaginales. Y a nivel del hombre, lo que hace en el pene es que favorece la erección. Una mnemotecnia que a mí nunca en mi vida se me ha olvidado y que me dijeron en primer año, entonces fue muy buena, es que el para y el simpático dispara. Entonces, mientras que el sistema nervioso parasimpático se encarga de la erección, el simpático se encarga de la eyaculación en el varón, insisto. Ahora bien, a nivel del sistema nervioso simpático, tenemos que tiene varios efectos justo antagónicos sobre estos mismos órganos. Entonces, por ejemplo, en el corazón, lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza contráctil, es decir, es un inotrópico positivo. A nivel de pulmones, aumenta el calibre de las vías, o sea, es broncodilatador. Y aparte, aumenta la cantidad de secreciones, lo cual es raro porque en general el sistema nervioso simpático no se dedica a favorecer la secreción o el esfuerzo secretor,
pero en el caso de los pulmones sí lo hace. A nivel, por ejemplo, del riñón, aumenta la tasa de filtrado glomerular mediante la contracción de la arteriola eferente, pero eso no se preocupen ahorita, lo vamos a ver igual bueno, lo digo como si hubiera gente, ¿no? Pero aumenta la tasa de filtrado glomerular mediante la vasoconstricción de la arteriola eferente, eso lo vamos a ver en el módulo de renal. Y en el tracto gastrointestinal lo que hace es justamente todo lo contrario a lo que hace el sistema nervioso parasimpático. Aquí lo que hace es que inhibe la secreción en general. Inhibe la peristalsis y disminuye el tono del esfínter anal. Por eso seguramente cuando están nerviosos sienten como que es más, es más probable que quieran ir al baño. A nivel de la vejiga, lo que hace es que igualmente reduce el tono del esfínter vesical. Y aparte, a nivel de reproductor, justamente lo que decíamos es que, pues a nivel del hombre, lo que hace es que favorece la eyaculación. Y a nivel de la mujer, parece que tiene cierta función a nivel de la menstruación. O sea, tiene cierta participación en la inducción y la iniciación del ciclo menstrual. Algo muy importante que no mencioné porque está distribuido es que si nosotros hablamos de los vasos sanguíneos, prácticamente todos los vasos sanguíneos del cuerpo están inervados de manera simultánea por el sistema nervioso simpático y por el parasimpático. El sistema nervioso simpático lo que hace es que aumenta el tono de los vasos sanguíneos, es decir, los vasoconstriñe. Y por lo tanto esto lleva a un aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque acuérdense que la presión arterial, bueno, es consecuencia de muchas cosas, pero dentro de ellas está la fuerza con la que las partículas que están dentro de los vasos impactan contra las paredes. Entonces, si ustedes reducen el calibre de los vasos, es decir, el diámetro, el tamaño de los vasos, pues obviamente van a favorecer que las partículas impacten con mucha más fuerza y por lo tanto eso va a crear un aumento de la presión arterial. Dentro de muchas otras cosas a nivel hemodinámico, pero eso no nos compete ahorita. Si hablamos ahora de la función del sistema nervioso parasimpático, pues ya dijimos, estos dos son como enemigos, entonces el sistema nervioso parasimpático lo que hace es justo lo contrario, y entonces lo que hace es que vasodilata. Y por lo tanto disminuye la presión arterial. ¿De acuerdo? Y a nivel de la vejiga ocurre algo muy interesante, es algo que no se explora tanto, pero vale la pena comentarlo. Es una vejiga muy fea, pero esencialmente aquí hay unos músculos y aquí está el esfínter de la vejiga. Entonces, para que ocurra la micción, es decir, el vaciamiento de la vejiga y la expulsión de la orina hacia la uretra y luego hacia el exterior, tienen que ocurrir dos cosas. Primero, el músculo de aquí, que es el detrusor, se tiene que contraer. Y luego el esfínter interno, porque hay uno también externo, pero bueno, eso no es tan importante. El esfínter se tiene que relajar. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen este globo y entonces imagínense que el globo está lleno de agua y ustedes aprietan desde arriba. Pero si ese globo no tiene algún tracto de salida, o sea, alguna abertura por la cual pueda salir el agua, pues lo único que van a hacer es que van a aumentar la presión y ese globo se va a ponchar. En el caso de la vejiga, pues es muy difícil que se ponche, afortunadamente, pero lo que van a hacer es que no van a lograr vaciar la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que ocurrir estas cosas al mismo tiempo. Se tiene que contraer el músculo, que lo que hace es que como que apachurra a la vejiga y aparte se tiene que relajar el esfínter, ¿de acuerdo? Estas dos funciones competen a una inervación mixta.
¿Por qué? Porque el sistema parasimpático es el que se encarga de la contracción del músculo detrusor, pero el sistema simpático es el que se encarga de la relajación del esfínter. Entonces aquí quizás es un poco contradictorio a todo lo que hemos estado diciendo, porque generalmente pensamos que los sistemas nerviosos autónomos como que todo el tiempo están en choque. Y realmente no, o sea, no crean que son enemigos acérrimos, o sea, más bien como que colaboran entre sí para regular la homeostasis del cuerpo, ¿no? Entonces, este es un caso claro en el que ambos colaboran para un mismo fin, que es en este caso, pues la micción. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, también a nivel pues del acto sexual, el parasimpático favorece la erección y el simpático favorece la eyaculación. Entonces ahí también, si bien no intervienen en el mismo proceso, colaboran para que éste llegue pues a la fruición, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son algunas de las funciones. Consideren muy importantes las funciones que tiene sobre el corazón, sobre los pulmones, sobre el tracto gastrointestinal y sobre el sistema urinario, ¿de acuerdo? Que son casi todas las que les dije, pero es que son muy importantes que las consideren porque son prácticamente las que van a estar atacadas por fármacos, ¿de acuerdo? Hay un montón de fármacos que están dirigidos contra el sistema nervioso autónomo, tanto la división simpática como la parasimpática. Por ejemplo, una cantidad muy importante de fármacos antihipertensivos están dirigidos contra el sistema nervioso simpático. Es algo que quizás no veremos directamente aquí, pero que seguramente podrán complementar con farmacología. Como les comentaba, el síndrome de Horner entonces es una entidad compleja que surge justamente de la lesión del ganglio cervical superior. Como les comentaba, en el sistema nervioso simpático, la neurona postganglionar, que justamente es la que se encuentra en el ganglio cervical superior en este caso, esta emite un axón muy largo, ¿de acuerdo? Entonces, justamente como este axón es muy largo, es muy probable que este se pueda lesionar, ¿no? Y entonces el síndrome de Horner justamente es una entidad que resume varias de las propiedades del sistema nervioso simpático y de sus funciones a nivel de la cara, porque habíamos visto que el ganglio cervical superior, bueno, el superior y parte del medio se encargan de inervar cara y cuello, ¿de acuerdo? Entonces, el superior, y ya no les hablé tanto de la función del simpático a nivel de ojo, pero justamente es porque lo vamos a ver aquí. Entonces, el hecho de que haya una afección aquí, justamente en la neurona postganglionar, o aquí, quizás un poquito más antes incluso, genera un cuadro muy complejo en el que hay tres síntomas esenciales. Tosis, que es la caída del ojo, del párpado, más bien. Miosis, que es la dilatación de la pupila. Y anhidrosis, que es la falta de sudoración. Recordemos que ambos sistemas nerviosos, aunque yo no lo haya dicho, son bilaterales y en los órganos simétricos, pues se encargan de inervar la mitad y la mitad por ejemplo, de la cara en este caso. Entonces, si se lesiona la mitad o bueno, una de las raíces derechas del ganglio cervical superior, en este caso la afección va a ser justamente en la mitad derecha de la cara. ¿De acuerdo? Y entonces, como veíamos, si el parasimpático, perdón, se encarga del reflejo de miosis, es decir, que por cierto, aquí está mal escrito. No, 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 olvídalo, sí está bien. Si el parasimpático se encarga del reflejo de miosis, es decir, de la contracción de la pupila, entonces el simpático se va a encargar de lo contrario. El simpático se va a encargar de la midriasis, que es justamente la dilatación de la pupila, ¿no? Justamente por eso, cuando a veces, si es que llegan a ver a un paciente que pues está bajo el efecto de algún estupefaciente, si es que este paciente tomó estimulantes, por ejemplo, anfetaminas, cocaína, etcétera, es muy probable que tenga midriasis. ¿Por qué? Porque estos estimulantes lo que hacen es que activan el tono simpático y por lo tanto inducen midriasis a nivel del ojo. ¿Qué pasa si, por el contrario, aquí en el síndrome de Horner, lo que tenemos es que se pierde la inervación
a nivel del dilatador del iris, que es justamente el músculo que inerva el sistema nervioso simpático. Pues entonces tenemos que como no hay un tono simpático que se oponga al parasimpático, el parasimpático es el que va a ganar y por lo tanto este ojo va a entrar en una miosis muy profunda, ¿de acuerdo? Y es justamente este principio que les comentaba, o sea, no es que los sistemas se odien, pero sí existen un equilibrio muy fino. Y si este equilibrio se vence, entonces ya sea el parasimpático o el simpático van a dominar, ¿de acuerdo? En este caso, como se pierde la inervación simpática, la que gana es la parasimpática y por lo tanto el paciente va a tener la pupila extremadamente constreñida, o sea, va a tener un puntito, como se ve aquí en la imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa hace el sistema nervioso simpático? Pues inerva a un músculo que se llama este aquí, el músculo tarsal superior, ¿de acuerdo? Y entonces el músculo tarsal superior es importante porque también colabora con el levantador palpebral superior en justamente mantener el tono del párpado superior. Entonces, cuando se vence la inervación sobre este músculo tarsal superior, lo que hace el párpado es que como ya no tiene esa inervación, cae, ¿de acuerdo? Y eso produce la tosis. Y finalmente la anhidrosis, que es la falta de sudoración, eso es consecuencia de que al nivel de casi todo el cuerpo, y esto tampoco se los había comentado, pero es importante, prácticamente todas las glándulas sudoríparas, es decir, las glándulas que producen sudor que se encuentran en la piel, son justamente estimuladas por el sistema simpático. Yo les había dicho que el sistema simpático casi no estimula glándulas, ¿no? O sea, casi no estimula alguna secreción. Esto es falso en dos contextos. En el caso del pulmón, donde estimula la secreción de moco, y en el caso de la piel, donde estimula la secreción o la producción de sudor. ¿De acuerdo? Entonces, el síndrome de Horner, que justamente es consecuencia de una lesión a nivel de una fibra simpática, causa estas tres cosas. Causa tosis, anhidrosis y miosis, ¿de acuerdo? Dos, o sea, la tosis y la anhidrosis son consecuencia de la pérdida de la inervación simpática como tal, y la miosis es consecuencia del aumento del tono parasimpático en el ojo, ¿de acuerdo? Entonces es un síndrome muy ilustrativo. Como les comentaba, el sistema nervioso entérico es independiente, pero recibe información del sistema nervioso autónomo. Como ya vimos, tanto los sistemas simpático y parasimpático pueden influir en la función digestiva, sobre todo el parasimpático, que es el principal responsable de iniciar el proceso digestivo. ¿De acuerdo? El sistema nervioso parasimpático, pues obviamente inerva glándulas que se encuentran en la mucosa intestinal, pero también se encarga de inervar dos plexos importantes, que es el plexo mientérico, que es el de Auerbach, y el plexo submucoso, que es el de Meissner. Estos dos plexos inervan de manera discontinua capas distintas de la porción muscular del tracto gastrointestinal y de esta manera favorecen la peristalsis. Pero se ha visto de manera muy interesante que tanto el plexo de Meissner como el plexo de Auerbach tienen una inervación independiente. O sea, si ustedes por alguna razón le cortan el nervio vago a un ratoncito, van a darse cuenta de que muchas de sus funciones digestivas se detienen. Pero de manera muy interesante, la peristalsis no para por completo. Y es justamente porque en estos plexos se ha visto que hay células marcapasos. ¿Esto qué quiere decir? Que son células que tienen la capacidad de despolarizarse de manera espontánea. Es decir, ellas mismas, solitas, pueden aumentar su potencial de membrana y de esta manera activarse para inducir la peristalsis. Y estas células marcapasos, que se llaman células de Cajal, si no me equivoco, son muy particulares del sistema nervioso entérico y justamente por eso se dice que este sistema tiene cierta independencia con respecto a los demás, porque estas células marcapasos no solo existen a nivel muscular, también existen a nivel, por ejemplo, de la irrigación y de las glándulas y de esta manera favorecen pues las actividades digestivas, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema nervioso independiente que recibe información del sistema nervioso autónomo, pero que a su vez puede funcionar no completamente, pero sí en su mayoría de manera aislada, ¿de acuerdo? Y por eso decimos, o por eso lo clasificamos como un sistema independiente o adicional.
Como les comentaba, no solo anatómicamente, también funcionalmente es que el sistema nervioso autonómico se distingue a nivel simpático y parasimpático. Entonces, si nosotros evaluamos cómo se comunican las neuronas preganglionares con las postganglionares, siempre vamos a llegar a la conclusión de que se comunican mediante acetilcolina. Esto ocurre tanto en el como en el parasimpático. O sea, de la fibra preganglionar a la postganglionar, siempre, siempre, siempre se libera acetilcolina, ¿de acuerdo? Y esta acetilcolina se une al mismo tipo de receptor en ambas neuronas postganglionares, que es el receptor nicotínico N2. ¿Dónde es donde cambia esta función? Justamente a nivel postganglionar. Las neuronas postganglionares parasimpáticas que se une a receptores muscarínicos. Entonces, a nivel parasimpático, la secuencia es acetilcolina y luego acetilcolina. En el caso del sistema nervioso simpático, la secuencia es acetilcolina y luego noradrenalina. ¿De acuerdo? Y esta noradrenalina se puede unir a receptores adrenérgicos, ya sea alfa o beta, siendo los de mayor afinidad para la noradrenalina los alfa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí a los dos tipos esenciales de receptores del sistema nervioso autonómico. Tenemos a los receptores muscarínicos para el sistema nervioso parasimpático, que existen de M1 a M5, y tenemos a los receptores adrenérgicos del sistema simpático, que existen en muchas formas, pero esencialmente son alfa 1, alfa 2 y de beta 1 a beta 3. Obviamente, dependiendo de dónde se expresen y de la forma de estos receptores, pues van a tener funciones diferenciales. Y ahorita vamos a ver una tablita que resume estas propiedades. Bueno, estas son algunas funciones que tienen los receptores adrenérgicos. Por ejemplo, los receptores alfa se encargan de la vasoconstricción, de la dilatación del iris, de la relajación intestinal, de la contracción del esfínter anal, la contracción del pelo. Por ejemplo, la piel de gallina y la piloerección, o sea, como que cuando el pelo se para, son también responsabilidad del sistema nervioso simpático. La contracción del esfínter de la vejiga, como veíamos, y pues esencialmente todos estos de aquí son alfa 1. Es el receptor más distribuido, el receptor adrenérgico alfa más distribuido. El alfa 2 se presenta sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? No es tan ubicuo, digamos. El alfa 1 es el que es mucho más general. Ahora, a nivel de los receptores beta, ahí sí tenemos mucha más variedad. Por ejemplo, la vasodilatación está a cargo de un receptor beta 2. El aumento de la frecuencia cardíaca está a cargo de un beta 1. El aumento del inotropismo está a cargo de un beta 1. La relajación de uréteres y del útero está a cargo de un beta 2. La broncodilatación a cargo de un beta 2, la calorigénesis beta 2, glucogenólisis beta 2, lipólisis beta 1, etcétera, etcétera. La relajación de la pared beta 2, ¿no? Que era lo que decíamos, para lo que colaboraban. La termogénesis, que es un proceso muy particular por el cual se genera calor a partir del aumento de la actividad del tejido adiposo pardo, que se llama BAT o se abrevia BAT en inglés, y el aumento de la contracción muscular en forma de tiritaje, es responsabilidad de los receptores beta 3, que son los menos comunes de todos, y está a cargo directamente del hipotálamo, que es algo que veremos a continuación. Entonces, como ven, los receptores son muy variados, quizás a nivel alfa no tanto, pero a nivel beta sí son muy variados. ¿Qué es lo importante que quizás valga la pena recordar aquí? El beta 1 se expresa a nivel de corazón y el beta 2 se expresa a nivel pulmonar. El sistema nervioso simpático, además de la noradrenalina y la acetilcolina, ¿se interrumpió? ¿No? Y
Sí, se interrumpió. Voy, denme un segundo, es que se trabó la presentación. Es que se está actualizando, no manches. GoodNotes. No, Teams. Bueno, se los voy explicando mientras en esto que se quedó aquí trabado. Además de la noradrenalina y de la acetilcolina, como les comentaba, el sistema nervioso simpático puede liberar No, bueno, más bien, además de la noradrenalina, el sistema nervioso simpático puede liberar neuropéptidos o neurotransmisores atípicos, como el neuropéptido Y, que es un péptido que señaliza a nivel de la saciedad, o sea, del estímulo de la detención del hambre. Y también este receptor lo que hace es que se une a un receptor Y1 que aumenta la concentración intracelular de calcio y de esta manera puede actuar como un segundo mensajero, pero también puede modificar la contracción del músculo liso. El músculo liso, como bien nos indica este esquema de aquí abajito, ya se salió. Voy, denme un segundo. Ahí está. Okay. Nunca he visto que una aplicación se actualizara mientras la estás usando, pero bueno. Bueno, y entonces, como les decía, también se cerró GoodNotes, gracias. Bueno, entonces, como les decía, el sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene mucho, como ya dije mi super chiste la vez pasada, también puede sintetizar o producir y liberar estos neuropéptidos atípicos, como el neuropéptido y el ATP. De manera muy interesante, cuando estos tres mediadores participan juntos, es decir, el ATP, la noradrenalina y el neuropéptido Y, se genera una respuesta a nivel del músculo liso que es sinérgica. Es decir, los tres participan para que generar un efecto que es mayor que el de la suma de las tres individualmente. Entonces, de esta manera, el sistema nervioso simpático refuerza sus efectos. Eso no es tan importante, nada más es para que lo sepan. Y el óxido nítrico tiene la función contraria. El óxido nítrico, ustedes si se meten a cualquier libro, se van a dar cuenta de que es un vasodilatador muy potente. Y el óxido nítrico lo que hace es que es muy capaz de difundir a través de las membranas por su pequeño tamaño y su polaridad. Y entonces el óxido nítrico lo que hace es que activa la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa lo que hace es que aumenta la formación de GMP cíclico y el GMP cíclico inhibe la sinasa de cadenas pesadas de miosina, la MLSK, y de esta manera inhibe la fosforilación de la miosina y la contracción del músculo liso. Entonces induce una relajación y disminuye el tono muscular liso. Por eso van a ver que hay muchos medicamentos, por ejemplo, que están dirigidos hacia la degradación o la inhibición más bien de enzimas que se encargan de degradar el GMP cíclico. Por ejemplo, hay enzimas que se llaman fosfodiesterasas, que lo que hacen es que inhiben al GMP cíclico, o sea, lo deciclan y lo convierten en GMP, y de esta manera ya no tiene este efecto vasodilatador. Entonces son enzimas que se encargan de mantener el músculo, el tono vascular, perdón. Entonces hay inhibidores que se llaman inhibidores de fosfodiesterasas, que lo que hacen es que justamente inhiben estas enzimas. ¿Cuál es uno muy famoso? Pues el sildenafil, que seguramente conocen mejor como Viagra. Y justamente el efecto vasodilatador que tiene el Viagra o el sildenafil es consecuencia de su inhibición sobre la fosfodiesterasa. Como les comentaba, el sistema nervioso autónomo es blanco de múltiples fármacos. Hay una infinidad de fármacos contra el sistema nervioso autónomo, por eso es un tema que yo priorizo muchísimo. Por ejemplo, hay varios receptores, como les comentaba, hay receptores nicotínicos N1 y N2, hay receptores muscarínicos M1 y M5, pero estos es muy interesante. M1, M3 y M5 señalizan por la misma vía y entonces se agrupan igual, y M2 y M4 igual, señalizan por la misma vía.
¿De acuerdo? M1, M3 y M5 señalizan por G alfa Q y por lo tanto tienen un efecto excitador sobre el músculo liso. Y M2 y M4 tienen efectos un poquito más variados. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, etc. Y aquí nos ponen los agonistas, que en el caso de todos los nicotínicos y muscarínicos es acetilcolina. En el caso de los adrenérgicos, pues son las catecolaminas, que son noradrenalina y adrenalina. Pero ojo, hay una parte muy interesante aquí que yo ya les había comentado brevemente. El receptor alfa adrenérgico es más afín a la noradrenalina y el receptor beta adrenérgico es más afín a la adrenalina. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, como el receptor alfa 1 se expresa más en los vasos sanguíneos, usamos más la noradrenalina para aumentar la presión arterial. Por ejemplo, en un paciente que tiene choque o que tiene muy baja la presión arterial. Por el contrario, si estamos hablando, por ejemplo, de un choque anafiláctico, en un choque anafiláctico lo principal que ocurre, bueno, entre muchas otras cosas, es que se cierran los bronquios y se cierran las vías respiratorias inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, como el receptor beta 2, habíamos dicho que se expresa más en el pulmón, utilizamos la adrenalina que estimula más al beta 2 y por lo tanto esto induce una broncodilatación que le permite al paciente respirar. O sea, imagínense, ya nada más por saber estos dos receptores le pueden salvar la vida a alguien. Le pueden salvar la vida a alguien que tiene un choque hipotensivo, pero también a alguien que tiene un choque anafiláctico o algún tipo de alergia. ¿De acuerdo? Y también tenemos la dopamina, que es un poquito más a nivel quizás, también a nivel de, ¿cómo se llama esto? De vasoconstricción, pero no es lo más común. La dopamina van a ver que realmente está sobre todo distribuida a nivel del sistema nervioso central y se encarga de la conducta de la adicción y del placer. Ahora bien, nosotros estamos hablando de que el sistema nervioso autónomo controla un montón de cosas, ¿no? O sea, controla el corazón, controla los intestinos, controla los pulmones, controla la vía urinaria, controla un montón de cosas. Pero, ¿quién controla el sistema nervioso autónomo? Oh, eso está interesante. Y efectivamente hay centros autónomos distribuidos a lo largo de todo el tallo encefálico y el diencéfalo, ¿de acuerdo? Como les comentaba en la clase pasada, la médula oblongada contiene el centro respiratorio. Entonces, todas las alteraciones que se producen a nivel del flujo sanguíneo, de la broncodilatación, de la broncoconstricción, de la frecuencia respiratoria, derivan de aquí, de la médula oblongada. A nivel del puente, hay, por ejemplo, el centro neumotáxico, que es el que se encarga más bien también de la frecuencia respiratoria, y también está el centro cardíaco, que es el que se encarga de la frecuencia cardíaca. También está aquí, a nivel de mesencéfalo, el centro de control de la vejiga, para que vean que la vejiga no es tan fácil, o sea, tiene un centro enorme dedicado nada más a su control a nivel de mesencéfalo. Y algo que es extremadamente importante y que es con lo que quiero que se queden es esta región de aquí, que se llama hipotálamo. El hipotálamo es una región que se encuentra en el diencéfalo y que es extremadamente importante porque se encarga de algunas de las principales funciones vitales fisiológicas que tiene el cuerpo. Es decir, la temperatura, el hambre, la sed y la reproducción. ¿De acuerdo? Entonces, es un centro extremadamente importante a nivel de integración autonómica y sobre todo está bajo el control, o más bien el hipotálamo controla de manera preferencial al sistema nervioso simpático. ¿De acuerdo? Y como les comentaba, el hipotálamo es el jefe del sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cosa que altere el hipotálamo puede dar alteración en todas estas funciones que vimos. Por ejemplo, puede darle a una persona una hipertermia porque no se puede regular adecuadamente su temperatura o una hipotermia. Puede darle una supresión del apetito o un aumento insaciable del hambre.
puede darle la sensación de que de que todo el tiempo tiene sed, o al contrario, darle la sensación de que no tiene sed cuando en realidad sí necesita agua. Puede incluso desinhibirlo a nivel de comportamiento y darle un frenesí sexual. Pero más allá de eso, o sea, más allá de todas estas cosas, porque también controla muchas otras cosas como la presión arterial, los ciclos circadianos, la regulación emocional, entre otras cosas. El hipotálamo también es un regulador hormonal por excelencia. Y entonces el hipotálamo sintetiza un montón de hormonas. Sintetiza la TRH que regula la tiroides. Sintetiza la CRH que regula la corteza suprarrenal. No la médula. Acuérdense que la médula es un ganglio simpático modificado. Regula la GnRH, que es la que se encarga de sintetizar LH y FSH, que son esenciales para la regulación del ciclo menstrual de la mujer. Se encarga de liberar GH que es somatostatina, que es una hormona inhibidora sobre todas las demás. Se encarga de producir y de mandar a la adenohipófisis oxitocina, que es una hormona que interviene en el afecto y en el parto. Y también la vasopresina, que es la ADH, que se encarga de regular la osmolaridad. Entonces, o sea, imagínense la cantidad de funciones que tiene el hipotálamo y lo grave que es que cualquier cosa pueda disrumpir su integridad. Por ejemplo, hay síndromes genéticos como el síndrome de Kalman, en el que el hipotálamo está mal formado y por lo tanto son pacientes que pues tienen mal adaptadas todas estas funciones y todas estas ritmos hormonales. También el síndrome de Prader-Willi, que se caracteriza por una ingesta excesiva de alimentos que condiciona una obesidad mórbida. La diabetes insípida, que ya no se llama así, pero bueno, la diabetes insípida que condiciona una pérdida masiva de agua por la orina, o sea, una diuresis masiva. Y el CIAD, que es la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es lo contrario. O sea, en el CIAD se reabsorbe demasiada agua y entonces el paciente acaba diluido, literalmente. También hay algo que no viene aquí, que es el craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor de la infancia que aparece a nivel del hipotálamo y pues puede disrumpir todas estas funciones. Entonces, consideren la importancia del hipotálamo. Obviamente no es tan simple como se los estoy poniendo aquí. El hipotálamo es un centro como de 12 o 13 núcleos y cada uno de estos núcleos tiene la función de sintetizar o de regular cada uno de estos procesos, pero realmente eso no es tan relevante. Lo importante es que sepan qué funciones tiene el hipotálamo. Y pues eso es todo. Es una clase breve, pero es una clase muy importante. Entonces, pues, Chris, no sé si tengas alguna duda. No, Diego, gracias. Muy bien, excelente. Pues bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar, Chris. Espero que te haya gustado. Gracias, bye. Bye, bye.